Creo que vimos bastantes animes ambientados o que imitan Alemania, pero nunca había visto un anime que intente replicar la estética rusa. Por eso este anime me pareció muy interesante, un nuevo anime de esta temporada que se llama Tsuki to Laika to Nosferatu, un anime ubicado más o menos en 1960, obviamente en un mundo ficticio, pero que imita la guerra espacial de los 60 del mundo real. Los protagonistas son dos naciones que están en guerra, las Repúblicas Unidas de Cirnitria al este y el Reino Unido de Arnak al oeste, que tienen una guerra espacial, como dije, y ambos dos están corriendo a ver quién envía primero, quién domina primero el espacio. Una guerra espacial, igual que pasó en los 60 en la vida real. El primero en llegar al espacio fue Laika en este universo como sujeto de prueba, y ahora hay un nuevo experimento, el proyecto Mechtat, el cual intenta enviar un vampiro al universo. El vampiro en este caso es Irina, el cual parece ser que es una especie de princesa según nos presenta el opening, pero por alguna razón estaba bajo custodia de este gobierno, especie de imitación rusa. Es como un nuevo sujeto de pruebas. Como a ellos no les importa la vida de los vampiros, los discriminan dentro de este universo, la van a usar como sujeto de prueba en lugar del perro, para ver si el universo y todas sus máquinas, cohetes y demás son adaptables para un ser humano. Entonces la van a someter a las pruebas más crueles y brutales que puedan encontrar como sujeto de prueba, obviamente para que el cuerpo humano normal después lo pueda resistir. Quien está a cargo de ella es Lev, que es un soldado ruso el cual sufrió algún tipo de accidente, el que no nos cuenta la historia desde un principio, pero él no puede ser el piloto de pruebas. Entonces van a enviar a esta vampira llamada Irina y él se encarga de entrenarla todas las noches en todas las disciplinas espaciales. Y a medida que vamos viendo todos sus ejercicios, cómo va nadando, cómo se va acostumbrando al calor, a la altura y demás pruebas, vamos conociendo un poquito más de los dos. Aparentemente él es muy devoto a su nación, es un soldado bastante experimentado, pero que no es apto para ser el protagonista de este experimento. Y Irina, por otro lado, es un vampiro de los que existen en este universo. No son tan raros según puedo ver, pero sí que son bastante peligrosos. Toda la gente los detesta, aunque no chupan sangre, no son vampiros de la vieja escuela, sino que se alimentan de cosas normales. Una de las cosas que nos dicen de este vampiro, como no chupa sangre, se alimenta de comida, pero no tiene noción del gusto. En realidad lo que consume le gusta o no según su temperatura y su textura. En eso se basa para elegir la comida. Y bueno, resulta bastante interesante porque nunca hay animes basados en la estética rusa. Casi siempre, como digo, se centra más en Alemania. Esta unión de repúblicas vendría a ser como una imitación de Rusia y el otro reino vendría a ser una especie de Alemania. Y bueno, también es bastante interesante esto de la carrera espacial, que nunca lo había visto tampoco en un anime, y viene a ser interesante porque si bien es ficticio, también toma cosas del mundo real. Me sorprendió que esta serie que viene de una novela sea tan interesante. El estudio de animación también hace un buen trabajo en la animación y los seiyuu también tienen una buena ejecución. Por ahora se ve bastante bien, bastante interesante. No conozco nada de la historia, pero sí quiero ver qué pueden lograr, si realmente van a ir al espacio o no. Porque bueno, en realidad los primeros experimentos para ir al espacio eran bastante peligrosos. De hecho, los que nos cuentan en esta serie es que el perro Laika que fue al espacio murió del calor, murió porque no habían ambientado y no habían considerado el calor que iba a sufrir al bajar a la atmósfera. Y bueno, todo ese tipo de pruebas bastante peligrosas son a las que van a someter a Irina, que es un vampiro que de a poco va conociendo no solamente las cosas que la van a llevar al espacio, el entrenamiento y un poco más de los humanos, sino que al mismo tiempo conocemos un poco más de ella. Se ve bastante fría, calculadora y por alguna razón refinada. Como digo, pareciera que viene de una especie de realeza de vampiros y por alguna razón terminó en custodia del ejército. Esa parte de la historia todavía no lo contaron, pero creo que de a poco la relación entre los dos junto con Lev se va a abrir y nos van a ir contando más detalles de los dos. Me pareció un anime muy interesante, muy diferente. Sí, puede no tener peleas, puede no tener una gran animación, puede ser una historia no demasiado compleja, pero me pareció muy diferente a cualquier otro. Creo que no se estructura a nada, no es un shonen, no es un harem, no es un isekai, no es este tipo de cosas raras. Y como venía viendo Vanitas no Carte la temporada anterior, me quedé con ganas de ver algo más de vampiros y esta serie me vino a mano perfectamente porque
resulta bastante interesante, por lo menos la estética y todo lo que tiene que ver un poquito con la historia, aunque sea que tome un poquito de la historia del mundo real y en eso se base para hacer un anime ficticio, me parece súper atrapante, así que lo recomiendo. Por el momento se ve muy bien. Tsuki to Laika to Nosferatu, un anime donde tratan de ir al espacio en la década de los 60. Tienen que verlo, déjenlo en los comentarios si lo vieron, los estoy leyendo y nos veremos en un próximo video. Adiós.